Hola a todos, me llamo Leonardo Fonseca, soy oncólogo médico del Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, en Brasil, y en esta sesión comentaremos los datos del tratamiento sistémico en carcinoma hepatocelular mediante combinaciones triplas o duplas, señalando los datos de seguridad y eficacia de estas dos estrategias. Estos son mis potenciales conflictos de interés y no hubo ninguna interferencia del contenido de la presentación. Entonces, inicialmente, para poner en contexto, ya se conocen varios puntos claves en la formación de tumores y están bien descritos en la publicación de Hallmarks of Cancer. Y según estas publicaciones, existe una serie de capacidades biológicas que adquieren las células normales para que se puedan transformarse en células tumorales, entre las que se encuentra, por ejemplo, la proliferación sostenida, los mecanismos de evasión de la destrucción inmune, la inestabilidad genómica, la angiogénesis, etc. En la última versión de 2022 se describieron características habilitadoras que están en la parte derecha de la diapositiva, como la senescencia celular, la reprogramación epigenética y el papel del microbioma. Y es razonable pensar que cuanto más sea el número de puntos claves que se pueden inhibir mediante tratamientos, más favorables son los resultados. En carcinoma hepatocelular, ciertos puntos parecen ser particularmente importantes. El primero es la invasión de la destrucción inmunológica a través de los checkpoints inmunológicos como PD-1 o PDL-1. Es por eso que los fármacos que inhiben estos puntos tienen potencial terapéutico. Y además de esto, las vías de señalización intracelular que conducen a la proliferación celular y la angiogénesis, como por ejemplo la vía de las MAP quinasas, también son mecanismos importantes en la génesis del carcinoma hepatocelular. Se evaluaron fármacos destinados a inhibir las vías de angiogénesis y proliferación celular en monoterapia, en algunos de ellos con resultados positivos, con beneficios de supervivencia en estudios de fase 3, como el sorafenib, el regorafenib y el cabozantinib, con tasas de respuestas bajas y eventos adversos típicos de la clase de medicamentos, como por ejemplo la hipertensión, la fatiga y la síndrome Manopier. También se evaluó el uso de inmunoterapias en monoterapias, y aunque los estudios no comparativos son prometedores, no se ha logrado la superioridad con ninguna inmunoterapia sola. Lo positivo sí que fueron los análisis de no inferioridad de durvalumab dentro del estudio Himalaya y de tislelizumab en datos no publicados frente a sorafenib. Al igual que con otros tumores sólidos, el uso de combinaciones puede mejorar la supervivencia del paciente y aumentar también la proporción de pacientes que obtienen un beneficio sostenido del tratamiento sistémico. Es razonable considerar que el uso de combinaciones puede tener efecto aditivo o incluso efecto sinérgico, revertiendo los mecanismos primarios de resistencia de los agentes individuales, pero con un riesgo aditivo y sinérgico de tasas de toxicidad más significativas. En el carcinoma hepatocelular existe una razón interesante para combinar terapias antiangiogénicas con inmunoterapias, ya que el factor de crecimiento del endotelio vascular, el VEGF, puede de hecho suprimir la presentación de antígenos de células dendríticas, mientras que tanto el VEGF como la angiopoetina 2 pueden aumentar el efecto supresor de las células T reguladoras y otras. Por lo tanto, las terapias dirigidas a estos factores pueden mitigar los efectos inmunosupresores y promover la infiltración de células T, y con esto hay racional para utilizar combinaciones. El primer estudio positivo fue el estudio IMbrave 150, que incluyó a pacientes con carcinoma hepatocelular BCLCC o B, Child-Pugh A, para recibir sorafenib o la combinación de atezolizumab con bevacizumab. Los objetivos primarios del estudio fueron la superioridad en la supervivencia general y la supervivencia libre de progresión. Es importante decir que se excluyeron pacientes trasplantados con enfermedades autoinmunes y que tenían varices esofágicas no tratadas. El estudio entonces fue positivo al mostrar una superioridad significativa para la combinación doble, con una mediana de supervivencia de 19,2 meses frente a 13,4 meses a los 15 meses de seguimiento. Y con esto, esta combinación es el tratamiento de elección a pacientes que son elegibles en el estudio. Además, hubo una buena tolerancia en términos de seguridad para el brazo de la combinación,
con tasas de eventos adversos de grado 3 y 4 de 55% en ambos los brazos, con una distribución equilibrada de los tipos de eventos adversos. Y además, la tasa de interrupción por eventos adversos fue del 15% frente al 10%. Y a pesar de esto, es importante decir que aún con la selección de pacientes con bajo riesgo de sangrado, hubo 8 eventos de sangrado variceal en el grupo de combinación, 6 de los cuales fueron de grado 3 o 4. El estudio COSMIC, recién publicado, también evaluó otra combinación dual con atezolizumab y cabozantinib frente a sorafenib en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado. En este estudio, los objetivos coprimarios fueron la superioridad del brazo de combinación frente a sorafenib en la supervivencia global y supervivencia libre de progresión. En el análisis que se publicó, hubo superioridad en la supervivencia libre de progresión, pero ninguna superioridad en la supervivencia global. Otra estrategia es utilizar combinaciones de 2 inmunoterápicos, siendo un inhibidor de la fase de iniciación, como los inhibidores CTLA4, junto con inhibidores de la fase efectora de la inmunidad, como por ejemplo los anti-PD1 o anti-PDL1. Esta estrategia se evaluó en el estudio Himalaya, que aleatorizó a pacientes con carcinoma hepatocelular BCLCC o B en 3 brazos. El primer brazo evaluó la combinación de durvalumab y tremelimumab, otro brazo evaluó durvalumab y el brazo de control evaluó sorafenib. Un cuarto grupo de combinación se cerró antes del tiempo y no se evaluó su eficacia. También en este estudio no se incluyeron pacientes con trasplante, enfermedades autoinmunes o con trombosis de la vena porta principal. Para su objetivo principal, el estudio fue positivo al mostrar la superioridad de la combinación de durvalumab y tremelimumab con una mediana de supervivencia de 16,4 meses frente a los 13,8 meses del brazo sorafenib. Con respecto a la seguridad, hubo menos eventos adversos de grado 3-4 relacionados con el tratamiento en el brazo de combinación. Se observaron eventos adversos inmunomediados de grado 3-4 en el 12% de los pacientes que recibieron la combinación, con 20% que requirió el uso de corticosteroides y un 6% que descontinuó debido a eventos inmunológicos. Con los resultados superiores entonces de los estudios IMbrave 150 y Himalaya, se puede concluir que las combinaciones basadas en inmunoterapia son el tratamiento de elección de primera línea. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los pacientes logran un beneficio prolongado. Además, muchos pacientes que progresan tras la primera línea no pueden recibir líneas adicionales debido al deterioro clínico, ya que solo entre 20 y un 40% de los pacientes incluidos en los estudios pudieron recibir otros tratamientos posteriores a la interrupción. Una mejor manera de hacer esto sería utilizar combinaciones dirigidas aún más integrales, como por ejemplo las terapias triplas, que impactan en más mecanismos de resistencia de las células tumorales. Y esta figura muestra varios mecanismos de resistencia que pueden ser potenciales dianas terapéuticas en combinación, desde mecanismos intrínsecos de la célula tumoral o extrínsecos. Obviamente, esta hipótesis debe evaluarse y probarse dentro de protocolos de investigación que sean bien estructurados y bien informados. Y en esta tabla se muestran algunos protocolos de investigación activos actualmente que abordan combinaciones triplas, involucrando, por ejemplo, inmunoterapia con otras estrategias como tratamientos locorregionales, virus oncolíticos, inhibidores de la PARP, TGF-beta y otros inhibidores de checkpoint, como por ejemplo el LAG3. Esto es un ejemplo de un estudio, el estudio Morpheus. Es un ensayo de fase 1-2 que aleatoriza pacientes con carcinoma hepatocelular de primera línea para recibir diferentes combinaciones de inmunoterapia con objetivo de tasa de respuesta. El estudio actualmente está activo, pero todavía no hay resultados definitivos. Uno de los pocos resultados con terapias triplas se evaluó en una cohorte del estudio Checkmate 040, que es un estudio de fase 1-2 que incluyó pacientes en primera línea o después de sorafenib. Esta cohorte randomizó a los pacientes para recibir nivolumab, cabozantinib, conosin y pilimumab, siendo así un brazo doble y un brazo triple.
Se incluyeron entonces 71 pacientes, la mayoría en segunda línea. La tasa de respuesta fue del 31% frente al 14% a la combinación dupla, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 6,8 frente a 5,4 meses. Sin embargo, la tasa de eventos adversos de grado 3-4 fue del 71% en la combinación tripla frente al 54% en la combinación doble, lo que de hecho destaca un perfil de seguridad más crítico para combinación tripla. Y bueno, finalmente las combinaciones basadas en inmunoterapia son de hecho el tratamiento estándar actual, pero solo un subgrupo de pacientes presenta respuestas prolongadas. Y aparte, no todos los pacientes que pueden recibir líneas adicionales, ya que muchos pueden tener el deterioro tras la progresión a primera línea. Se están probando hipótesis prometedoras involucrando inmunoterapias antiangiogénicos y otras dianas de resistencias intrínsecas y extrínsecas de las células tumorales. Sin embargo, los primeros resultados de cabozantinib, ipilimumab y nivolumab muestran una tasa de respuesta prometedora, pero también una tasa de toxicidad que es más alta. Con eso termino la presentación. Muchas gracias por vuestra atención.